Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta universidad que me parece que realmente brinda una opción académica de primer nivel y pues estoy muy complacida de ver que pues aquí hay muchos estudiantes que han venido a escucharme y pues también me da mucho gusto compartir con algunos de los maestros y funcionarios de la universidad. Monterrey me encanta, es una ciudad que realmente admiro, que me gusta venir y pues quiero dar realmente las gracias de tener la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Como dijo Gregorio, voy a hablar de los indígenas y el movimiento de independencia. Pues tradicionalmente se ha atribuido el mérito de la independencia a los héroes y pues estamos acostumbrados a escuchar que todo se lo debemos a Hidalgo, Morelos, a Allende, Aldama, y algunos hasta le dan mérito a Iturbide, eso no es tan frecuente, pero también llega a pasar. Pero en fin, creemos que realmente todo el mérito pues lo tuvieron estos personajes que sin duda fueron singulares y su participación fue muy importante. Yo no quisiera dar la impresión de que me parece que no fue importante lo que ellos hicieron, pero quisiera resaltar que su actuación solo fue posible gracias a que hubo muchas personas que lucharon en las filas independentistas y que gran parte de esas personas realmente eran indígenas. Sabemos hoy día que por estudios que ha hecho Brian Hamnet, John Tutino y Eric Van Jong, sobre todo 3 investigadores norteamericanos, pero también algunos estudios que ha hecho Miguel León Portilla, que aproximadamente entre un 50 o un 60% de quienes participaron activamente en la lucha de la independencia eran indígenas. Casi todos ellos eran campesinos, puesto que Nueva España entonces era un país fundamentalmente campesino y pues por razones que todavía no tenemos bien claros los historiadores, los grupos marginales de las urbes, de las ciudades, parece que no participaron mucho en las filas independentistas. Esto es pues algo que no es tal vez tan fácil de explicar, puesto que la situación de las personas que vivían en las ciudades pues también era difícil, también tenían problemas de hambrunas, también había muchos conflictos, sobre todo los causados por medidas como la consolidación de vales reales, que en realidad afectó a toda la sociedad y sin embargo pues tal parece o la participación de las personas de las urbes realmente fue mínima. Antes de entrar de lleno a la conferencia, pues quisiera yo hablar un poco de las fuentes. ¿Cómo podemos los historiadores saber quiénes eran los que participaban en este movimiento de independencia? No hay, claro está, una relación que hubieran hecho los líderes insurgentes sobre todas las personas que participaban en el movimiento. Esto no lo hay por un lado porque no tenían el tiempo de sentarse pues a hacer censos, listas, etcétera, pero tampoco hubiera sido conveniente tenerlo porque, como bien sabemos, pues era un movimiento en contra del gobierno establecido y pues una manera de delatar a todos los insurgentes pues hubiera sido tener esas listas, ¿no? Siempre hubiera sido peligroso. Entonces, la manera como tenemos nosotros, los historiadores, de informarnos
sobre quienes participaron, sobre todo es a través de los juicios que se hicieron a aquellos insurgentes que cayeron en manos realistas. Esto implica que la información pues está de alguna manera sesgada. Ahí les preguntaban pues por qué se habían sumado al movimiento, y pues ellos daban muchas veces excusas que no sabemos si realmente eran los motivos reales, ¿no? Cuando uno está perseguido, cuando te meten a la cárcel, pues no siempre a lo mejor dices la verdad sobre tus motivaciones, pero bueno, es lo que nosotros tenemos, y entonces claro, siempre hay que tomar con ciertas consideraciones, con cierta suspicacia, estas informaciones. Además hay que pensar que son papeles escritos por el enemigo en cierta forma, por el enemigo en el sentido de que eran realistas, pero también porque están escritas generalmente por españoles que muchas veces menospreciaban a los indígenas y los consideraban pues personas flojas, gente sin razón, se les llamaba en aquella época, mentirosos, borrachos, etcétera. Pero en fin, es con lo que contamos, y como muchísimos insurgentes cayeron en poder de la justicia, pues sí se cuenta con muchísimos de estos procesos, y nos da una idea pues sobre quiénes eran, dónde residían, a qué distancia de sus comunidades estaban trabajando, y bueno, pues algo sabemos también, podemos sacar en claro sobre los motivos. Cabe aclarar que lo que yo entiendo por indio o indígena, y lo que en esa época se consideraba por indígena, realmente eran personas que en sus actas de bautismo eran tipificadas como tales, ¿no? Cuando uno se iba a bautizar te ponían español, o te ponían indio, o te ponían mestizo. Eran personas que vivían en los pueblos de indios y compartían la manera de vivir de los indios. Muchos de ellos hablaban idiomas indígenas, respetaban los usos y las costumbres de los pueblos, y además tenían un estatus jurídico especial que les concedía ciertos privilegios, ¿no? No eran tratados jurídicamente igual, no había la igualdad ante la ley en aquel entonces. Entonces, y los indígenas siempre tuvieron una situación de excepción, eran protegidos y eran considerados como menores de edad, personas que necesitaban la protección del Estado, pero también tenían obligaciones especiales, y entre ellas era la de pagar tributo. Entonces, pues esto es lo que se consideraba un indígena en aquel entonces. No se trata de personas racialmente puras. Hay que pensar que a principios del siglo XIX ya la población novohispana en su mayoría era mestiza. Seguramente algunos poblados lejanos como los lacandones, por ejemplo, en la selva lacandona, pues todavía tenían un índice tal vez de pureza bastante grande, pero en general en muchos pueblos de indios había españoles que se habían asentado, había mezclas con la población negra, etcétera. Entonces no podemos pensar en indígenas como realmente personas que no tuvieran otras influencias, o que no tuvieran sangre española o negra.